Buen día, queridos amigos, hermanos en Cristo, vecinos. Estamos el día de hoy retomando un pasaje, ya que en los domingos pasados estuvimos hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, pero hoy vamos a retomar el pasaje de cómo Dios cómo Jesucristo evangeliza a un fariseo. Y el título fue ¿Quién quiere vida eterna? Un fariseo es evangelizado. Este fariseo era rico y muy preparado, que bien puede representarnos a cualquiera de ustedes, muchachos jóvenes que estudian y que han tomado una educación larga. Los pasajes bíblicos son Juan 3 del 1 al 16, un pasaje muy conocido para todos en el mundo cristiano, Isaías 6 del 1 al 8, Salmos 29 y Romanos 8 del 12 al 17. Nuestros objetivos siempre es aprender cómo nacer de nuevo para ver el reino de Dios y también cómo tener la vida eterna. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, y entonces el propósito de esta predicación es que todos recibamos la vida eterna, recibir de Jesús la vida eterna. Y nuestro propósito, la ley espiritual es que creamos en Cristo para ser salvos. En los últimos pasajes, como estuvimos viendo, recibimos ese gran regalo cuando Cristo resucita y después de aparecerse y regresar al cielo, como Él les pide a sus discípulos que esperen en Jerusalén porque les va a enviar el Espíritu Santo. Y entonces vamos a retomar lo que este pasaje, por algo sigue este orden, el retomar uno de los primeros pasajes de este evangelio, porque el Señor, como buen Padre, a través de su palabra nos ministra, nos apoya, nos edifica, nos motiva y siempre nos recibe. Así es que vamos a leer hoy vamos a leer el pasaje y directamente comentarlo para que no se haga tan extenso el tiempo de reflexión. Verso 1 del Evangelio de Juan, capítulo 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y fue dicho que este hombre era uno de los 3 más ricos que habitaban allí en Israel. Vino a Jesús de noche. No se sabe exactamente por qué vino de noche. Tantas cosas podemos decir, por qué se nos ocurre a nosotros ir a Jesús ya tarde, en la noche. Y le dijo a Jesús: Maestro, nosotros sabemos que has venido de Dios como un maestro. El pronombre nosotros podría indicar que Nicodemo representaba a varios de los miembros del Sanedrín, el grupo a través del cual él influía en el pueblo. Aquí Nicodemo se dirige a Cristo como hombre y no como Dios. Sabemos que solamente la cruz iba a ser lo que cambiara la condición de cómo vemos a Jesús. Dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere de Dios. Y sabemos pues que él tenía razón en esta frase que él dice, en esta conversación que tiene. Respondió Jesús y le dijo: presenta una contestación completamente distinta de la que él esperaba. De cierto te digo. Esas frases que dicen: hazme caso y fíjate y pon atención, que el que no naciere de nuevo, el término de nacer de nuevo quiere decir que el hombre ya ha tenido un nacimiento natural, biológico, como lo conocemos, pero que ahora tiene que haber
un nacimiento espiritual, lo cual puede acontecer únicamente poniendo nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y es obtenible para todos los que lo crean. No puede ver el reino de Dios. Y en realidad quiere decir que sin el nuevo nacimiento no se puede entender ni comprender lo que es su reino, el reino de Dios. Y le dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Se refiere a este líder espiritual de Israel como que le faltaba conocimiento con respecto a todo lo que Jesús le estaba diciendo. Si él hubiese nacido de nuevo, hubiese entendido estos términos. ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Le dice Nicodemo. Parece que no sabía el lenguaje de los profetas acerca de lo que sí conocían, la circuncisión del corazón, el arrepentimiento y el cambiar un corazón duro hacia un espíritu recto, como nos lo dice el Salmo 51:10. Nos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto Nicodemo lo conocía porque es un salmo escrito por el rey David 1000 años atrás. Y nos dice también Ezequiel 36, en el versículo 26 y 27, nos dice lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros un espíritu, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto ya se conocía en el Antiguo Testamento y Nicodemo aquí le dice a Jesús, ¿cómo se nace de nuevo? No sé, dime. Respondió Jesús, de cierto te digo, como diciendo, ponme atención, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, la frase nacer de agua se refiere al nacimiento natural, lo que Jesús menciona en el siguiente versículo, y es propio a un bebé cuando nace, nacido del Espíritu. Se refiere a este nacimiento espiritual que Jesús le está diciendo, es necesario que nazcas de nuevo. Y vemos que aquí tampoco se refiere al bautismo en agua. Y dice, el que no nace espiritualmente de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Tiene que ver con el nacimiento natural y es ilustrado como se expresó anteriormente por la frase nacer de agua. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, tiene que ver con lo que es únicamente de Dios. La carne no tiene relación alguna con el espíritu y no pueden estar unidos. Y le dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer otra vez. Es evidente que se dirige a la sorpresa que debió haberse reflejado en el semblante de Nicodemo. Y el viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, pero no sabes a dónde va ni de dónde viene. Y Jesús explica la experiencia de nacer de nuevo y él compara con un viento que no sabes cómo viene ni cómo se va, pero es imposible distinguirlo exactamente cómo sucede. Y le dice Jesús, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un nacimiento espiritual, por eso no se puede explicar intelectualmente como lo hacemos con el razonamiento, con la ciencia o con la repetición.
Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿No haber nacido de nuevo en ese determinado momento? Y a pesar de su gran preparación, de su gran educación e inteligencia en otros aspectos, no tenía entendimiento alguno de esta gran verdad. Él es un gran religioso perdido. Y así puede sucedernos a nosotros, estar ricos, adinerados, influyentes y muy preparados, pero sin el nacimiento espiritual que requerimos para ver el reino de Dios. Y dice el verso 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Jesús se refería a la deidad de Dios Trino y también de todos los apóstoles y profetas en esencia. Él se refiere a la palabra de Dios y estaba dirigiendo a Nicodemo a aquella fuente en vez de la tradición, y lo que hemos visto testificamos. Quiere decir que realmente se puede ver el fruto o ventajas de este testimonio, es decir, la palabra de Dios. Y no recibís nuestro testimonio. Tiene que ver con la ley y con el Sanedrín judaico, que por obras se quería acercar a Dios. Verso 12, y si os he dicho cosas terrenales y no crees, se refiere al tipo y acontecimiento terrenales en la Biblia, tales como los sacrificios, los días de fiesta, que sin duda Nicodemo conocía perfectamente y que había leído muchas veces, pero estaba tan ciego que él no veía ni creía en sus lecciones ni en su preparación. Y le dice Jesús: si te digo las cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creeréis si te digo las celestiales? Y sabemos que en efecto nos dice que conociéramos a Jesús como Dios, la situación celestial de su vida. Debemos conocer primero a Jesús y esa encarnación terrenal, saber cómo es que el Señor la puso. Nicodemo se había dirigido a Jesús como simplemente un maestro, un rabino, un rabí. Entonces, hasta que él entienda a Dios hecho carne y que mora entre nosotros, los hombres no entenderán los asuntos celestiales. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Cristo bajó del cielo y se hizo hombre, y aproximadamente 3 años más tarde, cuando muere y resucita, subió al cielo, cuando su misión se haya cumplido. Aún el Hijo del Hombre que está en el cielo, sabemos que este es Cristo. Y en este pasaje nos regresamos al inicio del ministerio de Jesús. El verso 14 nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, se refiere a Números 21 del 5 al 9, cuando la serpiente representaba a Satanás, que es el autor del pecado, de la muerte. Y dice: así es necesario que el Hijo del Hombre, Cristo, sea levantado. Y se refiere a él levantado en la cruz, que con solo eso se podía derrotar a Satanás y al pecado, para que todo aquel destruye la explicación errónea de la predestinación hipercalvinista, es a saber que algunos están predestinados para ser salvos, mientras todos los demás están predestinados para ser perdidos. La palabra todo aquel quiere decir que ninguno está excluido de ser perdido. Y también ninguno está excluido de ser salvo, para que todo el que en él creyere, cree en Cristo y lo que él hizo en la cruz,
de otro modo perece. No se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida de Dios, el que es el único Dios sempiterno, que vive para siempre, quien tiene la vida en sí mismo y que únicamente tiene la inmortalidad. Verso 16, porque de tal manera Dios te amó Dios al mundo, presenta la clase de amor que Dios tiene, que dio a su Hijo unigénito, lo entregó a la cruz, ya que esto es lo que se exige para redimir a la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es la enseñanza, la plática, el diálogo, la conversación que tuvo con este fariseo rico y educado, pero que no sabía cómo nacer de nuevo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo. Quiere decir que el objetivo de su misión de Cristo era salvar. Pero el asunto para aquellos que lo rechazan solo va a ser de condenación. Dice, mas para que el mundo sea salvo por él, Jesucristo es la única salvación para el mundo. No hay otra, no hay otra. Además, Él es solamente la salvación mediante la cruz. En consecuencia, la cruz debe ser siempre el objeto de nuestra fe. Y como conclusión de este pasaje tan hermoso, como el Señor, pudiéramos hacer una sola predicación de este versículo 16, en el que el Señor nos dice, te amo a ti, si crees en mí, vas a tener vida eterna porque te arrepentiste y pusiste tu fe en lo que Él hizo en la cruz. Podemos ver cómo Jesús atiende a este fariseo. En otras circunstancias hemos visto cómo pues a él se le oponían los fariseos, pero a este fariseo que viene a buscarle de noche, le enseña, le instruye, le platica, le lleva a ese razonamiento. Y le dice, necesitas, Nicodemo, nacer de nuevo. El Señor envió a la tierra a su Hijo para dar vida eterna. Si creemos en lo que Él haría en la cruz en ese momento con Nicodemo que le está enseñando, pero después Él vería la realidad de ese ministerio y de ese sacrificio. Dice, Dios envió a su Hijo para salvar al mundo y para que todos seamos salvos por Él, salvos por lo que Él hizo. El Señor, al tener este diálogo con Nicodemo, se toma ese tiempo para que Él entienda, para que Él razone, para que se le explique cómo nacer de nuevo, con la seguridad y con la intención de que Él fuera salvo y creyera al ministerio de Jesús. Este hombre rico, ya dijimos, muy preparado, pertenecía al Sanedrín, conocía perfectamente las Escrituras y lo vemos como en su situación tal vez legalista de quedar bien con su grupo, así él estimaba a Jesús y podemos ver que él era un hombre que cumplía muchos requisitos que como humanos y como la carne y el mundo pone. Él seguramente tenía todos sus documentos en regla y hoy pudiéramos decir tenía su acta de nacimiento, su CUR, su INE, su pasaporte, su licencia, su visa, la Green Card si andaba en Estados Unidos o en Europa. Y Jesús le dice, pues no puedes entrar al reino mío con esos requisitos, a lo mejor hasta todas sus credenciales de su cédula profesional de maestría y doctorado. Dice, necesitas nacer de nuevo para ver mi reino. Y tú date cuenta que eres pecador, así como nosotros somos pecadores, hijos de pecadores.
Hay que circuncidar tu corazón para estar en el reino de Dios. Hay que creer y recibir ese nuevo nacimiento que únicamente nuestro Salvador Jesucristo nos da. La cruz es lo único que remueve tu pecado. La cruz te está haciendo esa invitación a ser salvo y tener vida eterna. Y pues ve lo que Jesús hizo en ella. Él sufrió para que fuéramos nosotros limpiados, para que tú puedas ser limpiado y de esa manera nacer de nuevo, para tener luego la vida eterna. El libro de Salmos, en el capítulo 29, versículo 10, nos dice qué es lo que el Señor Jesucristo le da a los que ponen su fe en Él. Dice, Dios dará poder a su pueblo, Dios bendecirá a su pueblo con paz. Y también lo vemos en el libro de Romanos, y nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense qué grandeza de Dios tenemos, cómo nos restaura nuestro pasado, nos hace limpios y nuevos. Y también nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y bueno, pues él dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Padre mío, Padre mío. Y dice que nosotros somos coherederos con Cristo si padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él ser glorificado. Gracias al Señor por su palabra, gracias por su enseñanza y por todo lo que Él nos va dando conforme vamos escudriñando la palabra de Dios. Gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra en este momento, Señor. No permitas que ninguno de nosotros pierda ese nacimiento espiritual que tú nos das al poner nuestra fe, nuestra confianza, el arrepentimiento de nuestro pecado y hacer de Jesús nuestro Salvador. Bendito eres, Señor, y permite que todos los que escuchan este mensaje tengan la seguridad de nacer de nuevo. Gracias, Señor Jesús. Amén.